Samuel capítulo 12, vamos a estar leyendo la palabra en 2 de Samuel capítulo 12, el verso 1 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Una vez más, bienvenidos cada uno de ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en el nombre precioso de Jesús. 2 de Samuel en el capítulo 12, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Y si por alguna razón usted se ha quedado y no lo tiene todavía, dígame, espéreme hermano, y con gusto lo vamos a estar esperando. Si también usted no tiene Biblia, nos ayudamos de estas pantallas que están a mis espaldas para poder estar todos leyendo la palabra de Dios. 2 de Samuel en el capítulo 12, el verso 1 en adelante. Si todo lo tenemos, me dice amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán el profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13 y último. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, mi Dios, mi Señor. Tú eres nuestro Salvador. Gracias porque nos permites estar acá en tu casa, que podamos reflexionar en tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús, prepara nuestros corazones, prepara nuestro sentir, de modo que podamos recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse diciendo: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana traigo un tema para compartir con ustedes, hermanos. El tema es el siguiente: yo he pecado. Y lo he retomado de los versos de uno de los versículos que estamos o acabamos de leer. Yo he pecado. Hay tantas cosas
hermosas y bonitas que nosotros podemos hablar acerca de David. David, por supuesto, para que podamos entender un poco más, era el rey de Israel, el gran rey de Israel, un hombre muy conocido y famoso, no solamente dentro del aspecto bíblico, sino también dentro de la historia secular. Muchas cosas pudiéramos hablar de David, e incluso la Biblia lo menciona, que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no era porque David era un hombre perfecto, sino más bien porque David era una persona que cuando pecaba, cuando le fallaba a Dios, era un hombre que reconocía cada uno de sus pecados y cada una de sus faltas. Podríamos decir que David, a pesar que fue el segundo rey elegido realmente según la voluntad y el propósito de Dios, era el primero. Sabemos que la historia registra que el primer rey de Israel fue Saúl, pero ante los ojos de Dios no era Saúl, sino David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es más, era conocido y todavía en la actualidad es conocido como el dulce cantor de Israel. Cuando revisamos los salmos en la palabra de Dios, grande o muchos de los salmos que encontramos allí fueron escritos e inspirados por David, porque David le encantaba no solamente componer, cantar, sino que también tocaba instrumentos mediante los cuales glorificaba a nuestro Dios. David no cantaba para otra cosa o para alguien más que no fuera para exaltar el nombre de Dios. Así que es conocido como el dulce cantor de Israel, y hoy en día entonamos y cantamos muchas de las alabanzas y composiciones que fueron escritas por David. David fue aquel niño valiente que mató a aquel gigante llamado Goliat. Sabemos esa historia, cuán grande milagro hizo Dios a través de un pequeño llamado David. Sabemos también que Dios otorgó muchas victorias al pueblo de Israel por la mano o a través de David, el rey de Israel. Y hay tantas cosas que pudiéramos mencionar en esta mañana acerca de David, pero quiero de alguna manera que nos enfoquemos en el carácter de David. Sé que Dios hizo tantas cosas a través de David, pero en esta mañana quiero que de alguna manera nos detengamos un poco, que hagamos un pequeño paréntesis y nos enfoquemos un poco más acerca de lo que es el carácter de David. ¿Cómo era David dentro de su corazón? ¿Y será que alguien puede decir en esta mañana, cómo soy yo dentro de mi corazón? Vamos a ver un poco de David. Pero la idea es que a medida vamos descubriendo un poco del carácter, la manera de ser de David, también nosotros comencemos a examinarnos, a abrirnos un poquito, no delante de mí, sino delante de la presencia del Señor, y que permitamos que el Espíritu de Dios pueda morar, entrar en nuestro corazón y comenzar a hacer una obra tremenda. ¿Cómo era David dentro de su corazón? ¿Cómo era por dentro de este hombre? Sabemos que era rey, que Dios dio grande victoria, que componía cánticos, salmos, hacía tantas cosas. Incluso cuando se construyó el primer templo, que por cierto lo construyó Salomón, los instrumentos que se utilizaban dentro de este templo fueron elaborados por orden de David para entonarle cánticos al Señor. Es decir, David es un hombre que ha sido conocido durante mucho tiempo, y vamos a seguir hablando mucho acerca de él. Pero ¿cómo era este David por dentro, aparte de ser rey? Bueno, déjame decirte que en primer lugar, David era un hombre normal, común y corriente como usted y yo. No tenía nada de especial. Así como usted y yo, era un hombre normal, era un hombre como cualquier otro hombre, era un hombre que estaba lleno de debilidades e imperfecciones como usted y yo las tenemos, porque usted y yo estamos llenos de debilidades, hermano. Estamos llenos de imperfecciones, o habrá alguien en esta mañana que no está lleno de debilidades.
que no está lleno de imperfecciones. Creo que todos estamos llenos de debilidades e imperfecciones. Entonces podemos darnos cuenta que David era un hombre que realmente era común y corriente, incluso como producto de sus debilidades. Allí en ese mismo libro con el cual acabamos de comenzar, en el capítulo 11, podemos darnos cuenta del grande pecado que cometió David. En una tarde, cuando todos sus soldados, su ejército habían salido a la guerra, y David decidió quedarse en casa, puesto que era el rey. Él decidía si iba o no a la guerra, pero en esa ocasión decidió quedarse en casa. Subió a la terraza y vio que a lo lejos había una mujer que se estaba bañando, cuyo nombre era Betsabé. Le gustó la mujer, empezó a preguntar por ella quién era. Le dijeron es una mujer casada, pero como rey no le importó, la tomó y luego la mandó de regreso. Y posteriormente este hombre llamado David hizo o procuró o movió todo lo que tenía que mover para que el esposo de esta mujer muriera dentro de la guerra, dentro de la batalla. Entonces llegamos al capítulo 12, estoy resumiendo un poco los acontecimientos de lo que ocurrió en el capítulo 11 de 2 Samuel, para que entendamos un poco más lo que acabamos de leer en el capítulo 12, en donde el profeta Natán ha sido enviado por nuestro Dios para que le pueda explicar a David que la falta o el pecado que acaba de cometer es grande delante de los ojos de Dios, que cuando él tomó a esta mujer, pues a lo mejor nadie se dio cuenta, pero Dios lo estaba viendo, todo lo que estaba haciendo David, y eso fue muy desagradable delante de los ojos de Dios. Y por eso Dios envía al profeta Natán y le cuenta una historia de una manera tan ilustrativa, para que David pueda de alguna manera entender el mensaje que nuestro Dios le estaba dando. Sabemos que David tuvo ese desliz con Betsabé, y esa es una de las grandes razones por las cuales nuestro Dios envía este profeta llamado Natán para amonestarlo. Pero algo más importante es que, y es a lo cual quiero llevarte en esta mañana, la actitud de David cuando es amonestado por el profeta Natán. Y ahí lo encontramos, vaya conmigo, 2 Samuel, capítulo 12, el verso 13. Allí encontramos la actitud, porque recuerde, estamos hablando de cómo era David por dentro, cómo era el corazón de David. Ahora miremos la actitud que David mostró, la actitud que David mostraba pues delante de las personas. Y miren lo que dice 2 Samuel capítulo 12, el verso 13. Después que ha sido amonestado por el profeta Natán. Miren lo que dice David, verso 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y quiero detenerme un poco ahí, porque estamos hablando o descubriendo un poquito el corazón de David. David como rey pudo haber tomado la decisión de decirle a Natán: ¿quién eres tú para que me vengas a amonestar? ¿Quién eres tú para decirme que yo tomé la corderita ajena? ¿Quién eres tú para decirme que yo mandé a matar al marido o al esposo de esta mujer? David como rey pudo haberlo hecho. David como rey pudo haber ignorado ese mensaje que Dios le había mandado a través del profeta Natán. David como rey pudo haber hecho una infinidad de cosas. Ese era el mandamás, era el poderoso dentro de lo que es la nación de Israel. Pero vemos el corazón de David, vemos el accionar de David, vemos cómo David abre su corazón. Y ahora podemos de alguna manera entender un poquitito más por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuáles son las palabras primeras que salen de los labios de David cuando está siendo amonestado por el profeta Natán? Pequé contra Jehová. No digo, ¿y por qué me viene a amonestar a mí?
¿Por qué me lo dices a mí? ¿Por qué no se lo dices a otro? Ahora, hermano, cuán importante es que nosotros entendamos en esta mañana la actitud de David. Y recuerde, estamos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cómo reaccionó ante la palabra que le fue enviada mediante nuestro Dios? Pequé contra Jehová. Esas fueron las palabras. Es decir, David está diciendo, si pudiéramos parafrasear o analizar un poco más estas frases que están saliendo de la boca de David, David está diciendo, soy un hombre pecador. Soy alguien que ha fallado, soy alguien que ha cometido una falta grave, no contra los hombres, sino contra el Dios único y verdadero. Es David el que está reconociendo que ha pecado. En ningún momento usted puede continuar leyendo esos versículos posteriores y en ningún momento encontramos palabras que salen de la boca de David como tratando de excusarse de la situación o de las circunstancias, porque David también pudo haber dicho, yo soy hombre y tengo mis necesidades, pero no, sencillamente David está reconociendo su pecado, está reconociendo su maldad, está reconociendo que ha fallado, no a los hombres sino a Dios. David está tratando de ser honesto y sincero y reconoce cada uno de sus pecados. Que no solamente pecó al tomar una mujer que no era su esposa, también pecó al haber mandado al esposo de esa mujer al frente de la batalla, lo más recio, para que muriera. Y muchas otras faltas que cometió David, mas sin embargo vemos a un hombre humillado, un hombre que está dispuesto a pagar por esa falta. Entonces ahora estamos viendo al gran rey de Israel que está humillado, no delante del profeta Natán, sino delante de la presencia de Dios. Y ahora viene lo interesante. ¿Qué actitud toma usted cuando usted se da cuenta que ha pecado contra Dios? ¿Cuál es su actitud o cuál es nuestra actitud? Me voy a incluir. ¿Cuál es nuestro accionar cuando nos damos cuenta que hemos fallado a Dios? Imagínense, a veces Dios nos envía la palabra a través de esa palabra que tenemos ahora en los telefonitos, en las tabletas. A veces Dios envía un siervo como tu servidor en esta mañana, o Dios nos habla a través de tantas maneras, pero para que nosotros podamos entender que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos hecho cosas que no están bien delante de su presencia. Recuerda, David lo hizo todo aparentemente en secreto, pero delante de Dios no hay secreto. Delante de Dios todo lo ve. El hecho que Él no actúe o no accione en el momento no significa que no lo vio o no se dio cuenta. Es que Dios está teniendo paciencia, esperando a que ese hombre, esa mujer, se arrepienta de ese pecado, reconozca que ha fallado a Dios y ahora Dios poder actuar y tener gracia y misericordia sobre esa persona. Pero volviendo a la pregunta, ¿cuál es nuestra actitud cuando somos reprendidos? Como padres podemos ver muchas veces cuando reprendemos a los niños acerca de algo que están haciendo, los niños se enojan, se molestan. Y desde ese momento podemos ver que nuestra actitud casi siempre, cuando somos reprendidos, no nos gusta. Lo primero que empezamos a decir, ¿y quién es esa persona para regañarme, para exhortarme, para decirme? ¿Quién es? ¿Quién es ese pastor? Si ni vive aquí en el pueblo para que venga a decirme esas cosas. ¿Quién es? Empezamos de alguna manera a fabricar un escudo, a fabricar un muro para no reconocer que hemos pecado contra Dios. Hermanos, debemos entender que cuando Dios envía su palabra es para que nos arrepintamos, para que reconozcamos que le hemos fallado. Fíjate que cuando revisamos la historia de la palabra de Dios, y eso más adelante, si el Señor nos presta vida, vamos a estar dando una pequeña enseñanza acerca de eso. Pero la misericordia de Dios es tan grande que cuando Él decide
destruir a una persona o decide destruir un país, nuestro Dios no va y lo destruye de una sola vez. Dios envía siempre a alguien para que lleve el mensaje de arrepentimiento, para que aquel hombre, aquella mujer o el país al cual está diciendo nuestro Dios que va a destruir, tengan la oportunidad de arrepentirse y reconocer su pecado, y así de esta manera Dios mostrar su gracia y misericordia. Ejemplo de ello en el libro de Jonás. Tenemos una historia muy conocida, no lo vamos a ir ahí, pero se lo voy a mencionar. Sabemos que Dios levantó a un profeta, a un hombre de Dios llamado Jonás, que fuera y predicara a Nínive. ¿Y cuál era el mensaje que Dios estaba dando a través del profeta Jonás? Que Nínive iba a ser destruida. Amén. Y Jonás no quería llegar, y conocemos esa historia, pero sabemos que Jonás finalmente llegó y dio el mensaje, y cuando dio ese mensaje, toda la ciudad, todo ese lugar se arrepintieron y Dios no lo destruyó. Estamos hablando de un Dios grande en misericordia, que nos da el chance, la oportunidad, que podamos arrepentirnos para que no venga el juicio sobre nuestra vida. De igual manera, amados hermanos, estamos hablando de la actitud que David mostraba ante el Señor. David gozaba de una posición privilegiada porque él era el rey. ¿Y quién le podía decir algo a él? Es como que hablemos del presidente de ese país. ¿Quién puede llegar y hacerle algo? Inmediatamente los security, los guardas que andan, no lo van a dejar que se acerque. Estamos hablando, hermano, de que David gozaba un privilegio delante de Dios, pero algo tan hermoso, y es de lo que estamos hablando en esta mañana, la actitud que David mostraba cuando se había dado cuenta que le había fallado a Dios. David reconocía sus pecados. Ahora, ¿usted reconoce cuando le ha fallado a Dios? ¿Usted lo reconoce? ¿O sencillamente sigue su camino como si nada? Porque muchas veces le fallamos a Dios, pero no sentimos aquella reprensión de buscar un lugar, o por lo menos en nuestra mente decir: Señor, perdóname, te he fallado, perdóname, Señor. ¿Realmente reconoce sus errores? O solamente escucha la palabra, pero no está reconociendo, o solamente siente un pequeño toque del Espíritu de nuestro Dios, pero continúa su camino como si nada, o tal vez toma una posición extrema de empezar a echarle la culpa a los demás. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, el verso 11. Génesis capítulo 3, el verso 11. Gloria sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 3, el verso 11. Si usted lo tiene, me dice amén. Y si no lo he encontrado, dígame, permítame, espéreme, y yo lo espero con todo gusto. Génesis capítulo 3, el verso 11. Una conversación que tuvo nuestro Dios con Adán, el primer hombre que existió en el paraíso llamado Edén. Génesis capítulo 3, el verso 11. Dice la Escritura: y Dios le dijo, está hablando el Señor con Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Se da cuenta? El Señor le está preguntando a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que comieras del fruto del cual yo te mandé que no comieses? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Él pudo haber dicho con un corazón sincero, decir: Señor, pequé contra ti, fallé contra ti, perdóname. Pero ¿cuáles fueron las primeras palabras del hermano Adán? La mujer que me diste, la mujer que me dices, me dio y probé del fruto. En pocas palabras, lo que el hermano Adán le está diciendo al Señor: si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera probado del fruto.
Y como no hubiera probado el fruto, no hubiera pecado contra ti. ¿Se da cuenta? Y muchas veces, amados hermanos, casi siempre ese es nuestro accionar. Cuando las cosas no nos salen bien, cuando metemos la pata o las cosas no marchan bien, nuestra tendencia es a culpar a otros. Las cosas no me salen bien porque fulano está aquí. Mi matrimonio no caminó bien porque fulano o por la venganza. Casi siempre nuestra tendencia es a culpar a los demás. Las cosas no me salen bien en el trabajo, es por el compañero, porque el compañero es nuevo y no se pone al día y yo tengo que estar ahí ayudando y por eso no me salen bien las cosas. Hermano, estamos hablando de que casi siempre la tendencia de los seres humanos es echarle la culpa a los demás. Pero algo importante en esta mañana es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y sabemos que hemos fallado, sabemos que hemos pecado contra Dios. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál es nuestra manera de pensar? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo realmente reaccionamos? ¿Verdaderamente somos compungidos por el Espíritu de nuestro Dios para poder generar un cambio en nuestra vida? ¿O sencillamente continuamos viviendo nuestra vida como si nada hubiera pasado? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabe, amados hermanos, que no hay ni un solo personaje en el resto de la palabra de Dios del cual nuestro Dios diga, David era conforme al corazón de Dios. No hay ningún otro personaje del cual nuestro Dios pueda hablar así de esa manera. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? No porque era perfecto, no porque era rey de Israel, es que era un hombre sincero, honesto y transparente delante de Dios. Era un hombre que cuando pecaba reconocía sus faltas, sus errores y venía y se presentaba delante de Dios, reconociendo que había pecado no contra los hombres, sino contra Dios. Cuando David escuchaba la palabra de Dios, no se quedaba tranquilo y decía, qué bonito mensaje. Oye, Natal, qué mensaje más tremendo. La ilustración que usaste es muy bonita, muy poderosa. Me impactó porque hasta David dijo, ese hombre es digno de muerte. Me tocó mi corazón. Cuando David escuchaba la palabra de Dios, lo primero que hacía es reconocer su falta, doblar rodillas y comenzar a adorar a Dios, porque sabe que cuando hemos pecado no podemos dejar que pase mucho tiempo y seguir tan tranquilos como si nada hubiera pasado. Al contrario, David estaba reconociendo su falta delante de la presencia de Dios. Santiago capítulo 1, el verso 22. Cuán importante es que nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, reconozcamos nuestras faltas y provengan cambios para nuestra vida. Porque de lo contrario, corremos peligro de perder nuestra salvación. Santiago capítulo 1, el verso 22. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana. Si usted lo encontró, dígame amén. Pocos amén, gloria a Dios, que Dios bendiga su palabra, gloria sea el nombre de Jesús. Si usted ya lo tiene, dígame amén. Amén con ganas, gloria a Dios. Estamos contentos de estar en la casa de Dios y estamos oyendo la palabra del Señor. Somos bienaventurados de que nuestro Dios nos habla a través de su palabra. Santiago capítulo 1, el verso 22, la escritura declara, pero sed hacedores de la palabra, es decir, practicantes de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor o practicante de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural,
Estamos hablando, amados hermanos, que la palabra de Dios nos invita a que no solamente la escuchemos, sino también a que practiquemos esta palabra. Porque si nosotros no la practicamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y nunca la practicamos, sino que solamente nos quedamos, bonita palabra, gloria a Dios, me voy a mi casa, pero ya en mi casa se me olvida lo que yo escuché y no trato, no hago el intento por practicar esa palabra, entonces me vuelvo un oidor olvidadizo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros recordemos esa palabra, pero mucho más importante es que la practiquemos esa palabra, porque esa palabra es la que nos va a transformar. Dios a través de su palabra nos está preparando para que podamos ser mejores cada día y podamos partir con nuestro Dios. Porque déjame decirte, hermano, todos y cada uno de nosotros, Dios necesita trabajar en más de alguna área de nuestra vida. Todos. Ninguno estamos exentos. Nuestro Dios necesita trabajar. ¿Y cómo va a trabajar en nuestra vida? Es a través de su palabra, oyéndola y nosotros llevándola a cabo. Cuán importante es prestar atención a la palabra de Dios, pero mucho más importante es practicar la palabra de Dios. Quizás alguien dirá en esta mañana, pero David era el gran rey de Israel, entonces él podía hacer lo que quisiera. Sí, lo podía hacer, pero cuando David se daba cuenta que había fallado a Dios, él reconocía sus faltas. Vaya conmigo a 2 de Samuel, en el capítulo 12, el verso 20. David no solamente reconocía su falta, sino que también adoraba a nuestro Dios. 2 de Samuel, capítulo 12, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. 2 de Samuel, capítulo 12, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Estamos notando que David era un hombre que no solamente reconocía su falta, sino que también se postraba delante de la presencia de Dios para adorarlo y exaltarlo y bendecirlo por cada una de sus grandezas. Porque David había entendido que era más importante estar a cuenta con Dios que estar a cuenta delante de los hombres. Y muchas veces nosotros nos pasa un poco contrario. Queremos estar bien delante de los hombres, pero eso nos indica que estamos mal delante de nuestro Dios. Y no debe ser así. Es necesario primeramente estar a cuentas con nuestro Dios y después Él se encargará de añadir todo lo que nos haga falta. Allí en el mismo libro, 2 de Samuel, en el capítulo 24, el verso 10, vemos una vez más el accionar de David. 2 de Samuel, capítulo 24, el verso 10. Miren una vez más la actitud, el accionar de David. 2 de Samuel, capítulo 24, el verso 10. Si usted lo tiene, dígame amén. Dice la Escritura: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David quería saber cuánta población tenía, cuántos hombres para la guerra.
¿Cuántos niños habían? ¿Cuántas mujeres? Y eso no le agradó a Dios, porque de alguna manera David quería saber cuál era su fuerza, su capacidad, humanamente hablando. Eso no le agradó a Dios, y Dios envió una mortandad para que mucha gente muriera. Y cuando eso estaba ocurriendo, David una vez más reconoce su falta, reconoce su pecado, y ahora está delante de Dios una vez más diciendo: Señor, he pecado gravemente delante de ti. Ahora, ¿cuáles son las palabras que salen de tu boca cuando has pecado contra Dios? ¿Cuáles son tus palabras cuando has pecado? ¿Reconoces tus pecados delante de Dios? ¿Los reconoces? ¿O te haces como que no has pecado? ¿Te haces como que todo marcha bien? ¿Comienzas a echarle la culpa a los demás? ¿Cuál es tu accionar? ¿Cómo reaccionas tú? ¿O sencillamente dices: Dios sabe que soy pecador, Dios sabe que soy imperfecto? David pudo haber dicho esas excusas, pero sencillamente él está reconociendo su falta, que ha pecado gravemente. Y en esa historia, usted lo puede leer en su casa, donde David dice: Señor, ya no mates a esta gente, ellos no pecaron, fui yo el que pecó, fui yo el que mandé a realizar este censo para saber cuánta población había. Ellos qué culpa tienen. David está reconociendo toda su falta, y que la culpa, el castigo, el juicio de Dios recaiga solamente sobre él. ¿Será que hacemos lo mismo nosotros? Y qué precioso, cuando usted lea la palabra de Dios, usted se dará cuenta cuando especialmente los profetas, los hombres de Dios, oraban. Fíjense qué bello y hermoso es que cuando los profetas, los hombres de Dios oraban, se supone que eran hombres que estaban consagrados a Dios, pero cuando ellos oraban, decían: Señor, hemos pecado contra ti. No decían: este pueblo perverso ha pecado contra ti. No, ellos estaban incluyéndose y decían: Señor, hemos pecado contra ti. Usted lo puede leer en su tiempo libre, se dará cuenta que estos hombres eran hombres de Dios, reconocían las faltas que se estaban cometiendo y ellos se estaban incluyendo. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y ahora está reconociendo una vez más sus faltas. Ahí mismo en 2 de Samuel, en el capítulo 24, el verso 25. 2 de Samuel, capítulo 24, el verso 25. Una vez más, David dice: y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga de Israel. Qué hermoso, amados hermanos. David reconocía su falta, había pecado contra el Señor, le pedía perdón, y luego que le pedía perdón al Señor, edificaba un altar para alabar y glorificar al Señor. Y yo creo que ese es un ejemplo para nosotros en esta mañana, para que nosotros podamos seguir. No estoy hablando de que somos perfectos, por supuesto somos imperfectos, pero cuando fallamos a Dios, podemos reconocer nuestra falta, nuestro error, acudir al Señor Jesucristo para que Él nos limpie con su sangre preciosa, y después poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Salmo capítulo 51, mire lo que la palabra de Dios dice. Salmo capítulo 51, una vez más, las palabras de David hablando al Señor y al mismo tiempo adorándolo. Salmo 51 es un salmo muy precioso y muy conocido, donde una vez más David está mostrando lo arrepentido que estaba delante de Dios. Salmo capítulo 51, vamos a leer prácticamente todo este salmo para que nos demos cuenta cómo era el corazón de David. Salmo 51, verso 1 en adelante dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No está echándole la culpa a nadie, no, está reconociendo que Él es pecador. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aleluya. El Salmo capítulo 51 es una muestra de cómo David está abriendo su corazón, de cómo era su vida íntima delante de la presencia del Señor. Donde podemos ver que David está diciendo: te puedo ofrecer todos los sacrificios habidos y por haber, pero si mi corazón o en mi corazón yo no he reconocido que he pecado contra ti, y lo que es peor, no estoy dispuesto a cambiar, no estoy dispuesto a dejar esos pecados, entonces de nada sirve tanto sacrificio, de nada sirve todas las cosas que yo pueda traer a tu casa de oración. Nada de eso va a servir, porque lo que Dios está buscando es un corazón contrito y humillado. La palabra contrita significa que nos rindamos ante nuestro Dios, que doblemos nuestra rodilla y reconozcamos cada una de nuestras faltas. Una vez más, ¿cuál es su actitud cuando le ha fallado a Dios? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo reacciona usted cuando ha fallado a Dios? ¿Se arrepiente? ¿Se arrepiente realmente? ¿O nos arrepentimos? ¿O solamente venimos, somos compungidos, tocados por el Espíritu del Señor, pero continuamos viviendo exactamente igual? Continuamos viviendo nuestra vida, o tal vez con aquel pensamiento: a mí el pastor no me va a decir cómo tengo que llevar yo mi vida. El pastor allá en su iglesia, yo en mi casa aquí decido cómo crío a mis hijos. Si quiero abro la Biblia y les enseño la palabra, o sencillamente los pongo a escuchar otra cosa o a que aprendan otra cosa. Porque yo no estoy en su casa, pero los ojos del Señor lo están viendo. Los ojos del Señor lo están viendo.
Alguien puede decir, no, el pastor allá en la iglesia, él es allá, pero acá en mi casa se hace lo que yo digo. Acá nos vestimos como nosotros queremos. El pastor no me mira, no me miran los líderes, no me mira nadie. Hermano, nuestro Dios lo está viendo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo es su reacción? ¿Nos arrepentimos de verdad o solamente nos estamos arrepintiendo de mentiritas? Porque de arrepentirnos nos podemos arrepentir, pero que sea de verdad es otra cosa. Puede ser de mentira. De mentira venimos, lloramos y nos arrepentimos de mentira. Y tal vez ante los ojos de los hombres podemos decir, ese hermano, esa hermana está compungida, pero delante de la presencia de Dios lo mira todo. Y Dios dice, no te has arrepentido. Aquí lloras y en tu casa vives como un inconverso. En tu casa estás viviendo como alguien que no ha escuchado la palabra, como alguien que no es hijo de Dios, como alguien que no es hija de Dios. Hablas y haces cosas que no son de un cristiano. Entonces estamos hablando de un verdadero arrepentimiento que era lo que caracterizaba a David. Que era un hombre que cuando él decía, Señor, he pecado, doblaba su rodilla y lloraba delante de la presencia de Dios. Cuando ese hombre se levantaba de llorar delante de la presencia de Dios, iba al templo y alababa y glorificaba a Dios, pero nunca más volvía a hacer por lo que había llorado delante de la presencia de Dios. Nunca más volvía a cometer la falta porque se arrepentía de corazón. Por eso ese hombre es grande, reconocido en la palabra de Dios. Era un hombre común y corriente, imperfecto, como lo somos usted y yo. Pero cuando ese hombre venía delante de la presencia de Dios, él no estaba jugando. Cuando él venía a la casa de Dios y oía la amonestación de la palabra de Dios, él decía, lo acepto, es palabra de Dios. Dios me lo ha mandado, lo recibo en el nombre de Jesús. Y David era un hombre que cambiaba. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Estamos hablando de cómo era el corazón de David. Hay muchísimas cosas que podemos hablar de David, pero estoy hablando lo más importante o lo que más sobresale de la vida de él. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Gloria sea al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Mire las palabras que salen, y precisamente Proverbios, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, quien era hijo de David. Entonces, ahora vemos lo que Dios está hablando. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Dice la Escritura, el que encubre su pecado, léanlo conmigo, hermano, para yo saber que usted está leyendo. El que encubre sus pecados, amén. El que encubre sus pecados, es decir, el que trata de maquillar que no ha pecado, el que sabe que ha pecado, el que sabe que necesita venir en un arrepentimiento verdadero delante del Señor Jesucristo y no lo reconoce, está encubriendo su pecado. Ahora, ¿qué le ocurre? Bueno, la palabra de Dios dice, el que cubre, el que tapa, el que maquilla, el que pone un muro para que no se den cuenta de su pecado, y tal vez los hombres no nos podemos dar cuenta, pero el ojo de nuestro Dios sí lo está viendo. Está diciendo la Escritura en esta mañana, no prosperará. Y quizás alguien pueda decir, pero hermano, si ahora es cuando mejor me va la vida, tengo buen trabajo, buen carro, buena casa, buen salario, mis hijos están bien, ¿cómo es que no voy a prosperar? Es que cuando el Señor dice no voy a prosperar, no se está refiriendo meramente a lo material de esta tierra. Está hablando a lo espiritual. Recuerda que nuestro Dios trata primeramente con el hombre, con el corazón, con lo espiritual, con lo interno, y después con todo lo demás. Entonces ahora la Escritura dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Porque alguien puede ser prosperado en esta tierra.
Mire esos grandes multimillonarios, con sus yates, sus aviones privados, pero no tener la salvación. Entonces yo prefiero no tener nada de eso, pero irme derechito con nuestro Señor cuando Él mande a sonar esa final trompeta. Pero necesitamos entender que no debemos encubrir nuestras faltas. ¿Por qué las vamos a encubrir delante de alguien que ya lo sabe? Chistoso, ¿verdad? Saber que hemos pecado, pero no le decimos al Señor, perdóname, Señor, porque he pecado, cuando Él ya lo sabe. Pero Él espera que nosotros nos acerquemos, que nosotros le digamos, Señor, perdóname, que nos arrepintamos. Y si estamos teniendo problemas para arrepentirnos de corazón, hablemos con el Señor también y le digamos, Señor, fíjate que yo como que me arrepiento, pero lo vuelvo a hacer. Tropiezo con la piedrita cada vez, siempre tropecé con la misma piedra. Y ahí estoy, me arrepiento, te pido perdón, me arrepiento, vuelvo, lo hago otra vez. Podemos hablar con el Señor, a sincerarnos, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, perdóname, yo no quiero pecar, no quiero fallar, no quiero faltarte a ti, pero yo quiero que me ayudes, que me des la fuerza de voluntad para poder arrepentirme de corazón y que si yo lo traje y lo puse a tus pies, no volverlo a hacer. Porque si yo lo vuelvo a hacer, significa que soy un oidor olvidadizo. Si yo lo continúo haciendo, entonces ya la palabra de Dios dice, no voy a prosperar. El Señor puede aparecer en cualquier momento, mi hermano. Imagínate que en una de esas que estamos tropezando con esa piedrita, aparece el Señor. Por estarle prestando atención a la piedrita, nos vamos a quedar. Es mejor decirle, Señor, ayúdame porque yo te necesito. Ayúdame, Señor. Dame fuerza, hermano. Con el Señor podemos hablar lo que usted desea hablar con el Señor. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es todo para nosotros, hermano. Somos nosotros los que a veces, por falta de confianza o de conocimiento, no nos acercamos al Señor. Isaías capítulo 1, el verso 18. Isaías capítulo 1, el verso 18. Está delante de Proverbios. Adelante, Isaías capítulo 1, el verso 18. Cuán importante es que reconozcamos nuestras faltas. Así como en nuestros hogares, el esposo a veces ofendió a la esposa. Qué bueno es que él pueda venir y decirle amor, o como le llame, o sea el trato que tenga, y decirle, perdóname, yo te ofendí. Dije una palabra que te hirió, perdóname. O la esposa ofendió a su esposo y decirle, perdóname, yo hice algo indebido. Tan importante es que reconozcamos nuestras faltas, hermanos. Isaías capítulo 1, el verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el Señor está diciendo, no importa la falta, el pecado que hayas cometido, pequeñito, grande o como sea, no importa si es blanco, negro o amarillo, lo más importante es que estés dispuesto a reconocer ese pecado o esos pecados y te pongas a cuenta con el Señor, porque el Señor quiere limpiar. Para eso apareció Cristo y ofreció ese sacrificio único en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos oportunidad hoy en día de acudir ante el Cristo de la gloria y poder hallar oportuno socorro para cada una de nuestras vidas. Póngase en pie en esta mañana. Voy a terminar con esto, el Evangelio de Juan en el capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 1, encontramos una historia. Evangelio de Juan, capítulo 8, el verso 1 en adelante, encontramos una historia muy conocida. Dice la Escritura:
Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esa mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es decir, los hombres la andaban siguiendo ahí, hasta la hacían de detectives para encontrarla en adulterio a la mujer. Y en la ley nos mandó Moisés, estoy en el verso 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y oiga las palabras del Señor Jesucristo. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y continúa pecando. Vete y continúa adulterando. Vete y continúa fumando. Vete y continúa bebiendo. Vete y continúa diciendo malas palabras. Vete y continúa viviendo una doble vida. En la iglesia una cosa, en tu casa es otra, en el trabajo es otra. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo? Vete y no peques más. Es decir, apártate del pecado. Apártate de lo que has estado haciendo. Porque si lo continúas haciendo, la ira de Dios viene sobre ti. Condenación viene sobre ti. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. El gran mensaje de esta historia. Sabemos que el Señor confrontó a toda esta gente, pero de alguna manera el Señor le está diciendo a esta mujer: yo sé que te están acusando, y la ley de Moisés dice que debes morir apedreada, y yo no te voy a apedrear, yo no te voy a juzgar, pero una cosa sí te puedo decir: vete y ya no lo vuelvas a hacer. Hermanos, yo he pecado. Es el tema de esta mañana. Y yo creo que todos hemos pecado contra Dios, de alguna o de otra manera. Entiéndeme, en esta mañana yo no vengo a señalarte, yo no vengo a juzgarte. Traigo el mensaje de la palabra de Dios, para que tú en tu conciencia puedas recapacitar. Y también tomo esa palabra para mí, para que juntos podamos recapacitar y tomar una buena actitud a la hora que hemos pecado, a la hora que hemos fallado. Créeme, mi hermano, mi hermana, desde el día que el Señor nos llamó, Él sabe que nosotros somos imperfectos. Él sabe que nosotros le fallamos todos los días. Le fallamos. Pero aún con todo eso, el Señor espera que nosotros reconozcamos nuestras faltas y que podamos venir delante de Él. Si alguien nunca se ha arrepentido, nunca ha entregado su vida al Señor, esta es la mañana en que lo puede hacer. Entregar su vida al Señor. Decirle: Señor, yo he pecado contra ti. Si alguien nunca ha sido bautizado en el glorioso nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, también este día lo puede hacer para ponerse a cuentas, no conmigo ni con esta congregación, sino con aquel que murió en la cruz del Calvario. Ese altar está abierto. ¿Quieres pasar y orar aquí adelante? Vamos a orar. Si quieres o prefieres quedarte en tu lugar, cierra tus ojos allí donde tú estás y vamos a orar delante de Dios. Vamos a reconocer que hemos pecado. Vamos a reconocer que hemos fallado. No vamos a tomar una actitud negativa o pesimista. No vamos a tomar represalias contra algún hermano o una hermana o echarle la culpa
culpa a alguien. No, no y no y no. En esta mañana lo que vamos a hacer es postrarnos delante de Dios. ¿Quieres arrodillarte allí donde tú estás? Arrodíllate y llama al Señor. Invoca el nombre de Jesús. Yo siento de parte de Dios arrodillarme en esta mañana y pedirle perdón, porque yo también soy carne, yo también soy imperfecto, yo también soy un hombre con muchas situaciones, como tú mi hermano, como tú mi hermana. Y en esta mañana yo estoy delante del Señor, orando en esta mañana, orando por mí, diciéndole: Jesús, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. David decía: purifícame, Señor. Purifícame, Rey. No quites de mí tu Santo Espíritu. Contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Será que hay un hermano, una hermana que pueda decir en esta mañana: Señor Jesús, contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos? Perdóname, Señor. Perdónanos, Jesús. ¿Cuántas veces he escuchado la predicación de tu palabra y en vez de ponerla por obra, en vez de practicarla, he renegado, he murmurado, he tomado una actitud pésima que no es de un cristiano, Señor? Y en vez de cambiar, sencillamente he continuado viviendo mi vida como si nada pasara. Señor, en esta mañana estamos delante de ti, oh Padre, al desnudo, entendiendo que tú lo miras todo. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes lo que hay en nuestra mente. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos. Señor, límpianos. Señor, purifícanos. Señor, renuévanos de todo pecado, toda falta, de toda cosa perversa, mi Señor. Perdónanos, oh Cristo, porque el pecado más grande, Señor, en nuestra vida es escuchar tu palabra y volver a nuestra casa y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ese es nuestro peor pecado, mi Dios. Perdona, Señor, a tu pueblo. Perdónanos en esta mañana. Purifícanos, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda crear en nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva, un cristiano nuevo, alguien diferente, alguien con ganas, alguien deseoso, alguien que tiene gratitud hacia ti, Señor. Ayúdanos a renunciar al pecado. Ayúdanos a renunciar al pecado. Ayúdanos a renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Ayúdanos a renunciar, así como usted le dijo a esta mujer: vete y ya no peques más. Vete y no lo sigas haciendo. Vete y no sigas viviendo de esa manera. Señor, danos la fuerza en esta mañana. Danos la fuerza, Señor, para poder decir no al pecado, no a la perversión, no a la mentira, no a los vicios, no a las cosas de este mundo, Señor. Ayúdanos a decir no, Señor, a todo aquello que no te agrada, Señor, a todo aquello que no te glorifica. Ayúdanos a renunciar y apartarnos de todo eso, Señor, porque el que se aparta, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Oh Dios de gloria, en esta mañana, Señor, yo estoy aquí delante de ti, Padre, reconociendo, Señor, que te necesito, Señor. Humanamente hablando, yo no puedo hacer nada, no soy capaz, no tengo habilidades, no tengo destrezas, no tengo capacidades, Señor. Pero tú en mí, Señor,
Señor, esta iglesia te pertenece. Esta iglesia es tuya, Señor. Esta iglesia te pertenece. Usted ha permitido que cada uno de mis hermanos, hermanas, estemos aquí escuchando esta palabra. Ahora te ruego, danos la fuerza, danos la voluntad, danos todo, Señor, para poder practicar esta palabra, para poder vivirla, Señor. Y no importa lo que se nos ponga enfrente, tratando de distraernos, tratando, Señor, de obstaculizar nuestro crecimiento en ti, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Será que hay alguien esta mañana que pueda decir: yo renuncio a mi vieja manera de vivir? ¿Será que hay alguien esta mañana que pueda decir, como David lo decía, con toda sinceridad y con toda confianza: yo renuncio a mi vieja manera de vivir? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Será que hay alguien en esta mañana que pueda decir: renuncio a toda mi vieja manera de vivir? Todo lo que representa lo que no agrada al Señor, todo lo que representa pecado, perversión, delante de la presencia del Señor. Renuncio a todo eso, mas Cristo vive en mí. Su Espíritu está en mí. El Señor está aquí. Sus ojos atentos, sus oídos están oyendo cada una de nuestras peticiones. Cada palabra que está saliendo de nuestra boca en esta mañana, el Señor la está oyendo. El Señor está viendo tu corazón, está viendo tu alma, está viendo si tú lo estás haciendo de corazón, si lo estás haciendo de corazón o solamente lo estás haciendo por el que dirá. Oh, mi hermano, mi hermana, te animo en esta mañana para que podamos decirle: Jesús, danos la fuerza, Señor, porque el mundo, Señor, es tan fuerte que está atrayendo, tratando de atraparnos, tratando de desviar nuestra mente, nuestros ojos, Señor. Pero en esta mañana, Señor, nos paramos firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Esta mañana nos paramos firmes en la roca inconmovible, Señor. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios. Ya le pedimos perdón al Señor, ya nos arrepentimos. Ahora viene la otra parte. Comienza a adorar al Señor, comienza a alabar al Señor, comienza a decirle palabras bonitas, comienza a mostrar y a expresar la gratitud que hay en tu corazón. Señor, gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos, gracias por darnos vida, Señor. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, usted murió en ese madero, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por lo que has hecho, porque nos has dado salvación. Todo ese peso de pecado que estaba sobre nosotros, usted lo quitó, usted lo llevó y lo crucificó en ese madero, Señor. Nos ha dado salvación, nos ha dado fe, esperanza, Señor. Nos ha llenado con su Santo Espíritu. Señor, está haciendo milagro tras milagro en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que continuará haciendo. Gracias porque nuestras familias están sanas y salvas. Gracias porque tenemos trabajo. Gracias porque nuestros hijos están bien. Gracias, Señor, por esta iglesia, por esta congregación, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias, mi Dios. Pero lo más importante, Señor, gracias por la salvación, porque yo no he pagado nada. Yo no he dado nada, porque tú nos has dado la salvación. Jesús, te alabo, Jesús, te adoro.
Oh alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus favores, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te perdona, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores. Él es nuestro Dios, el que lo ha hecho todo para que nosotros estemos hoy delante de su presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que tú nos has dado. Oh alma mía, bendiga al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuán grande es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es nuestro Padre, cuán hermoso es nuestro Dios, cuán grande en misericordia. Porque Él es bueno, mis hermanos. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Sé que no merecemos nada, pero Él nos ama. Él nos ama y en su infinito amor está teniendo paciencia, no solamente para con nosotros, sino para con toda la humanidad, esperando que todos vengan a un arrepentimiento verdadero. Aleluya, gloria a Dios. Podemos darle un aplauso al Señor en esta mañana, mi hermano. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Estamos de esta manera despedidos, sin antes recordarles, mañana tenemos oración a las 7:30.